Punto cuarto del orden del día. Moción relativa a memoria histórica y democrática de Andalucía, presentado por el Grupo Parlamentario por Andalucía. Es como consecuencia de una interpelación, la última interpelación que tuvimos en el último pleno del anterior periodo de sesiones. Se han admitido a trámite en relación con la presente moción 3 enmiendas. 2 formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, Adelante Andalucía, y 1 formulada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Turno del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa. El Grupo Parlamentario por Andalucía. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Gómez Jurado por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, para empezar, a todos los colectivos de memoria que están aquí y los que nos están viendo desde casa y que asistirán después al Parlamento. Gracias también a la consejera por estar aquí. Pierre Vilar decía, un historiador de los más importantes del siglo XX, en Perpiñán, en 1989, decía que la historia es eso que está compuesto por aquello que algunos quisieran olvidar y aquellos que otros no pueden olvidar. También el historiador Pedro Ruiz Torres, en un congreso sobre historia contemporánea, definía las políticas actuales de memoria, a diferencia de las políticas anteriores que habían existido sobre memoria, que consistían básicamente en la generación y divulgación del nacionalismo, las definía como una herramienta democrática para restituir y generar justicia a las víctimas de los regímenes totalitarios del siglo XX y a forzar la inscripción permanente en los derechos humanos de estas víctimas. Las políticas de memoria de las que venimos a hablar aquí y que nos conciernen hoy son precisamente, como definimos en el anterior periodo de sesiones, una herramienta esencial de defensa de la democracia, una herramienta esencial para entender nuestro pasado y poder condicionar de esa forma nuestro presente. En el caso de España, nuestra memoria traumática tiene que ver con la guerra civil y la represión, una guerra que, por supuesto, nosotros entendemos que no perdieron todo, una guerra que no perdieron todo porque algunos fueron expoliados, fueron fusilados, fueron asesinados, algunas fueron rapadas, fueron enterradas, fueron obligadas a tomar aceite de ricino, fueron paseadas por las calles, fueron insultadas, fueron escupidas y otras no. Algunos fueron expoliados económicamente y aún hoy sus familias siguen siendo víctimas de ese expolio. Y las administraciones públicas durante estos 40 años de democracia no han hecho absolutamente nada. Esas políticas de memoria que nos parecen esenciales para la defensa de nuestra democracia no han sido justas con aquellos que en su momento defendieron y pusieron el cuerpo por la defensa de la democracia. No, perdimos todos esa guerra, porque, como sabemos, gracias a la labor de los historiadores, e historiadoras serias, que usan fuentes primarias, que no acuden al revisionismo histórico y que acuden a todas las fuentes poniendo el foco bien abierto, asumiendo todo lo que allí ocurrió, es decir, que ambas retaguardias hicieron lo que hicieron, pero que cuando ocurrió la represión fue sangrienta y que el primer intento de golpe de Estado se produjo en el año 30 y que el segundo se produjo en el año 32, esos historiadores serios que nos han puesto el foco ahí nos ponen y nos marcan el camino. Ese revisionismo histórico que ha pretendido equiparar y generar una falsa impresión de un régimen democrático como un régimen al borde del colapso, a pesar de que sabemos que los años 70 fueron los años de mayor conflictividad social de todo el siglo XX y no los años 30. Esa luz que han puesto los historiadores e historiadoras es la que nos obliga a quienes ejercemos la política a hacer unas políticas de memoria que restituyan la memoria de aquellos que pusieron el cuerpo por defender exactamente lo mismo que se defiende en este Parlamento, que es la democracia. Y esa es la obligación que durante años no se ha cumplido con estas víctimas. Como digo, represión física, represión económica y represión política. Y la democracia sigue teniendo cuentas pendientes. Había una parte de la derecha liberal, muy minoritaria, que se entendió parte de esa tradición
y que entendió que tenía muchos muertos en las cunetas. Una derecha liberal que ha sido minoritaria en estos años en España, que entendió que también eran sus víctimas, porque había también republicanos de derecha. Pero había una gran parte de la derecha en este país, en concreto del Partido Popular, Rajoy en su momento presumiendo que había dejado a cero las cuentas de la memoria histórica, o el señor Aznar financiando revisionismo histórico con la editorial Encuentro, financiando con 600.000 euros a la Academia de la Historia, que hacía definiciones que han sido contestadas por organismos internacionales tan poco sospechosos como The Times, de decir auténticas barbaridades, definiendo lo que era el franquismo, definiendo quién era Franco, etcétera. Todo ese trabajo de financiación, de editoriales donde han publicado algunos revisionistas como Jiménez Los Santos, algunos revisionistas como César Vidal u otros, que han hecho auténticas barbaridades históricas, gente además con una autoestima bastante estrecha, como el caso de César Vidal, que en 4 años dijo haber escrito 36 libros de la Guerra Civil. Esta gente es la derecha que ha gobernado este país y es la que ha afrontado la memoria de esta forma. Y hoy en Andalucía se siguen incumpliendo cuestiones relacionadas con la Ley de Memoria de 2017. Nosotros, en esta moción, que gira en torno a 3 puntos esenciales, el primero de ellos es el desarrollo de la ley, el desarrollo de la propia ley de 2017 que no se está cumpliendo, en puntos esenciales que no se están cumpliendo, y los otros 2 que tienen que ver con algo que ya planteamos en su momento. La memoria tiene muchas aristas, diversas aristas. Una de ellas tiene que ver sin duda con la más esencial, que es la de las exhumaciones. España, como todo el mundo sabe, es el país del mundo con más fosas comunes. Andalucía, concretamente, es uno de esos territorios más maltratados por la represión, junto con Extremadura y algunos otros territorios. Y hoy tenemos a gente enterrado en cunetas, que no hemos podido sacar, entre otras cosas, porque ha habido falta de financiación. Porque actuamos con proyectitos pequeños que dificultan mucho a historiadores y arqueólogos llevar a cabo la labor de exhumación. Le pongo el ejemplo de lo que vivimos nosotros desde la Asociación de Memoria de Puente Genil. Nosotros sabemos más o menos, por testimonios orales, por documentos historiográficos, dónde está la fosa de nuestro pueblo. Sabemos que es por los documentos que tenemos, que puede ser una de las fosas más importantes de la provincia, sin duda. La cata que hicimos, encontramos balas que correspondían con la época. Sabemos que la fosa tiene que estar 3 metros más para allá, 3 metros más para acá. Pero no hemos podido descubrirla porque no teníamos dinero y nos quedamos sin financiación, y la burocracia que suponía volver a pedir el proyecto era imposible para gente que teníamos que estudiar fuera. ¿Qué es lo que reclamamos? Una cosa de sentido común. Si alguien encuentra pruebas de que ha habido un asesinato en algún sitio y existe una fosa en la que existen cuerpos, en ningún caso se ocurriría que tuviesen que ser particulares quienes tuviesen que pedir una subvención para poder hacer una cata y descubrir eso. Y que fuese la propia administración pública, en este caso la competente, la Junta de Andalucía, con financiación del Estado o como sea, quien asumiese como política pública en mayúscula el desenterramiento de todas y cada una de las fosas de Andalucía, porque se lo debemos y nos lo debemos. Si de verdad nos creemos esto, nos lo debemos como democracia. Pero ahí no termina todo. No se trata solamente de exhumar. Ya pusimos el ejemplo de las exhumaciones tempranas durante los primeros años de la transición. Esas exhumaciones que eran, saca el cuerpo, pero que no se entere nadie. Sácalo a primera hora de la mañana, cuando todavía es de noche, para que no se entere nadie. Y no queremos que no se entere nadie, porque la exhumación forma parte de un proceso pedagógico de aprendizaje de lo que ocurrió. Y para eso hemos planteado toda la otra serie de medidas. Reconocimientos de lugares de memoria, de los campos de concentración, de las quemas de libros. ¿Cuántos jóvenes y cuántas jóvenes de nuestro país no saben que cuando se dio el golpe de Estado hubo en cada pueblo, en cada rincón, una quema de libros que se llamaban libros perniciosos, y se quemaban libros en bibliotecas y en librerías? Obviamente, después de haber fusilado al librero o al bibliotecario de turno.
Y lo sabemos, están en los archivos, los historiadores que hemos asistido a los archivos de los pueblos sabemos que eso ocurrió en todos los pueblos de Andalucía. Sabemos que hubo fusilamientos y que hubo campos de concentración, cientos de campos de concentración en Andalucía, que sabemos dónde están, campos de concentración y campos de batallones de trabajadores. ¿Qué menos que se produzca el reconocimiento? Si esa labor de pedagogía tiene que llegar a las aulas, ¿por qué no creamos una asignatura particular que hable de memoria democrática? En amplio aspecto, ¿estamos dispuestos a negociarlo? O los bancos de ADN. Entiendo que puede ser un exceso que haya un banco de ADN por provincia, pero lo que auténticamente es carente es que haya un solo banco de ADN para toda Andalucía, porque es insuficiente. Sabemos la cantidad de fosas que hay en Andalucía. Que menos que al menos haya un banco de ADN en Andalucía Occidental y otro en Andalucía Oriental. Asumamos las políticas de memoria como lo que son, una herramienta de protección de la democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. A continuación, y para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Gómez Jurado. Gracias, señora presidenta. Verdad que venía yo con el cuerpo hecho para lo de Vox, pero la del PP no me la esperaba. Esperaba otra cosita, Es verdad que se ha subido acusándonos a nosotros de estar pensando en las próximas elecciones y el único que ha hecho algo parecido a un mitin ha sido usted. No entiendo esas declaraciones. Vamos al meollo. Lo primero, agradecerle el tono a la portavoz de Adelante Andalucía y voy a recoger una de las cosas que ha dicho para responder al portavoz del Partido Popular y de Vox, especialmente en este caso el del Partido Popular. La Ley de Amnistía de 1977, desde el punto de vista historiográfico, no jurídico, se entiende como una ley también de memoria, que es una ley de olvido, que forma parte de una de las culturas de memoria que han envuelto la transición y el tiempo posterior. Porque las culturas historiográficas, las culturas históricas que se entienden, se implantan. Señor López Oblea, ha hecho usted el completo de revisionismo histórico. El completo. Le ha faltado a usted lo de Carrillo y Paracuello. El resto lo ha mencionado todo. Todo lo que usted ha mencionado, le digo porque cuando usted dice lo de que cada uno puede interpretar lo que quiera, hombre, sí, lo que pasa es que en los colegios se enseña que la Tierra es redonda. Unos pueden pensar que la Tierra es plana, pero es que la ciencia nos dice que es redonda. En historiografía pasa algo parecido. Pío Moa puede decir, por ejemplo, que la matanza de Badajoz no existió, que es un mito. Pero claro, cuando vamos al lado de donde estaba la Plaza de Toros y descubrimos las fosas llenas de gente, entre ellos niños de menos de 2 años, entendemos que la ciencia ha desmontado la estupidez que dice Pío Moa. Y usted puede creer a Pío Moa, pero lo que estamos hablando es de ciencias sociales en este caso. Lo que usted habla del terror rojo es una cosa que establece ABC a finales de los años 50. Es una cosa de la que no se habla durante los primeros años de la guerra y la posguerra. Es falso. Es un recorrido construido en los primeros años 50. Y eso que ustedes proclaman como tratando de equiparar una cuestión a la otra, tratando de mezclar las víctimas de la guerra con las víctimas de la represión, cuando la ley de memoria habla de las víctimas de la represión, que el señor del Partido Popular, yo creo, primero que no se ha leído la moción, luego que no se ha leído la ley de memoria, no se la ha leído, no sabe de lo que va la ley de memoria. Mi TFG iba sobre un recorrido legal de todas las leyes de memoria y tiene matriculado no. Le aseguro que me he leído la ley mejor que usted. Y además no sabía tampoco que la ley, que nosotros en el Gobierno central no presentamos una moción, presentamos una ley, no solo una moción, para ser más exacto. Y no sabe tampoco, por eso está diciendo lo que está diciendo, que las competencias son autonómicas. Pero bueno, ha hecho usted el completo también, Sobre la ridiculización que ha hecho el señor López Oblea de los miembros republicanos, ¿no?, diciendo que eran poetas, que no sé qué. No, mire, señor López Oblea,
Nosotros no hablamos de que hubiese buenos, de que fuesen benditos, de que fuesen casi unos santos. Nosotros lo reconocemos. Desde la historiografía lo que se ha dicho es que la retaguardia, que la guerra la sufrimos todos, pero que no la perdimos todos. Eso es lo que nosotras decimos. Y que lo que ocurrió después, acto seguido, y como ha dicho la portavoz de Adelante Andalucía, es falso. Que en Andalucía, usted ha puesto el ejemplo de Córdoba, en Córdoba, salvo en el norte, en Pozo Blanco, no se pegó un tiro. No hubo guerra. En la mayor parte de Andalucía no hubo un frente de guerra. No hay víctimas de la guerra. Hay víctimas de la retaguardia y víctimas de la represión. Y en muchos casos, la retaguardia republicana no aguantó ni 10 días. En mi pueblo fueron 18 días lo que aguantó la retaguardia republicana. Y hay documentos que dicen que pudo haber más de 6.000 fusilados en Puente Genil. ¿Qué nos están contando de víctimas de la guerra, de equiparar unas víctimas a la otra? Eso es puro revisionismo histórico. Y además sabemos de dónde viene. Vienen de Ricardo de la Cierva, un tipo que es un completo iletrado, que salía presumiendo diciendo que se había leído 30.000, en 2006, que se había leído 30.000 libros de la guerra civil. A uno le dio por hacer la cuenta y claro, dijo, si usted hubiera empezado a leer con 9 años libros de la guerra civil, un libro por semana, se habría leído 3.600 libros. Hubiera usted necesitado semanas de 8 días y haber vivido usted más de 100 años. Porque así es la gente, los iletrados, que además ni es historiador, porque Ricardo de la Cierva era físico, que cogía y decía, vamos a ver cómo son las víctimas de la guerra civil. Y el tipo se iba solamente a los registros oficiales, olvidando los registros de los cuarteles de la Guardia Civil, los registros del cementerio, los registros que no se hicieron públicos, que eran los de la represión en caliente, para inventarse el mito este de que había tantas víctimas republicanas como víctimas franquistas, que las sabemos todas, que el revisionismo histórico que usted ha venido aquí a hacer, no lo sabemos todo y está más que desmontado. Por eso lo que usted propone de que cada uno interprete lo que quiera, hombre, cada uno puede interpretar lo que quiera, sí, pero existe una cosa que es la verdad y otra cosa que es una interpretación falsa de los hechos. Y así se pueden poner ustedes como quieran, pero las fuentes son las fuentes. Y la represión es la represión. Y en Andalucía, en la mayor parte de nuestra tierra, no hubo guerra. No la hubo. No se pegó un tiro, no hubo un frente. Es que no lo hubo. Todo fue represión. Y la mayor parte de las víctimas de nuestra tierra son víctimas de la represión y de esas no hablan. Porque eso les podría a ustedes a una situación incómoda y a ustedes también. Y sí que les voy a decir algo. Si el Partido Popular y el Partido Socialista hubiesen hecho su trabajo en su momento, ahora no tendríamos el problema que tenemos con un auge de la extrema derecha negacionista de la represión franquista. Porque sí, esto iba de democracia. Esto iba de democracia. Un régimen en el que había alternancia política, un régimen en el que se permitió por primera vez el sufragio universal. Claro que iba de democracia. ¿Y sabe usted, todos esos campesinos a los que usted llama bolcheviques con desprecio, sabe usted por qué se alzaron, qué era lo que pedían? ¿Sabe usted lo que son las bases? Eso no lo dicen los historiadores revisionistas que usted lee, ¿no? ¿Sabe lo que son las bases? El salario mínimo del jornal. No lo pagaba nadie en Andalucía, nadie en Andalucía. Y eso era lo que reclamaban. Esa gente a la que usted ha llamado bolcheviques. Campesinos que lo único que reclamaban era poder comer. Y esto iba de democracia, del único sistema democrático que había permitido también el voto de la mujer. Y un golpe que estaba orquestado desde el primer día del nacimiento de la República. ¿Sabe usted cuándo fue el primer contrato que se firmó con la Italia fascista? ¿Sabe usted cuándo fue el primer contrato? El 1 de julio. Todavía no se había dado el golpe. ¿Sabe usted qué firmaron? No firmaron para dar un golpe, ¿eh? No eran armas de asalto, no eran escopetas, no eran rifles. ¿Sabe usted qué firmaron? Aviones de guerra, de última generación. ¿Eso para qué era? Para lo que ocurrió, ¿no? Bombardear sociedad civil. Y eso lo firmaron antes de la guerra, antes de todo el periodo de terror rojo y todo ese revisionismo histórico que ustedes vienen a hacer aquí. Lo que ustedes están poniendo en cuestión es la memoria democrática de este país. Eso es lo que hacen ustedes.
Eso es lo que hacen ustedes, y ustedes consintiéndolo. No les ha hecho falta Vox para incumplir la ley dentro del gobierno. No les ha hecho falta. No les ha hecho falta para hablar de falsa concordia. Decía Hilari Ruyère, que es un historiador catalán, contaba una historia bastante hermosa, que era que él, teniendo 8 años, presenció un bombardeo estando en un instituto en Cataluña. Y había una chica que se había quedado en completo shock con los ojos abiertos. Y la profesora, mientras los compañeros se reían, así diciéndole como que tiene miedo y tal, la profesora la abrazó y le dijo muy flojito: llora, hija, llora. Y la niña estalló en llanto. Hilari Ruyère contaba que a los años, después de haber presenciado eso, entendió perfectamente que ese llanto posibilitó que esa niña no se quedase traumatizada de por vida. Eso es precisamente lo que en este país se ha impedido con muchas víctimas durante los últimos 40 años. Porque durante 40 años de dictadura, aquí se honró la memoria de las víctimas de un bando, caídas por Dios y por España, y el resto, abono para las cunetas. No me van a equiparar y no van a confundir la historia. Estamos defendiendo la memoria democrática porque es la memoria de la democracia de este país. Y ustedes lo que vienen aquí es a defender revisionismo histórico y a defender, además con la boquita callada, para que luego digan que son tan valientes, lo que fue la memoria suya, que es la memoria de la dictadura. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez.